Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre variables y parámetros. Entonces el contenido del video será esto, simplemente que es una variable, que es un parámetro, asignando valor a una variable y los valores por defecto que ciertas variables y parámetros tienen, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con los conceptos. Tenemos una variable representa un lugar de almacenamiento que tiene un valor modificable. ¿Ok? Esto quiere decir que cada vez que nosotros creemos una variable, este valor simplemente va a estar en alguna posición de memoria, nada más. Entonces, siguiendo acá, una variable puede ser una variable local, puede ser un parámetro y field o campos y puede ser array, ¿ok? Entonces tenemos toda esa variedad en lo que es una variable. Estos cuatro podría ser una variable. En todos los videos pasados ya hemos declarado variables miles de veces en todos los ejemplos, pero vamos a ver en Visual Studio simplemente cómo es una variable. Vamos a declarar una variable x y esta x digamos que le vamos a dar un valor de 10, ok. Tenemos entonces ahí que tenemos una variable local. Entonces dijimos también que una variable es un parámetro. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, este es un método, el método main. Entre sus paréntesis no hay nada, pero si nosotros queremos que este método tenga un parámetro, entonces podemos declarar también un parámetro dentro de esto, ¿no? Int igual a, digamos, a. Y si quieres que retorne algo, bueno, esto va a tener que cambiar a int. Bueno, pero esto no es el propósito de la explicación, simplemente estoy diciendo que es una variable en este caso. Una variable puede ser una variable local, puede ser un parámetro, puede ser un array también. Ya hemos visto todas esas cosas. Entonces en este punto no hay mucho que explicar porque esa es la definición más general de lo que es una variable. Una variable obviamente que también puede ser de muchos diferentes tipos, string, integer, booleano, etcétera. Ok, entonces en realidad no hay mucho que decir con respecto a qué es una variable. Una variable es simplemente esto que estamos viendo ahorita, esta x. Ok, entonces vamos a ver más conceptos. Tenemos que si char hace cumplir una política donde se establece que variables tienen que tener una asignación definitiva. ¿Qué es una asignación definitiva? Ok, vamos a ver esto. Una definición definitiva, tiene tres implicancias. Una variable local debe ser asignada por un valor antes que ésta sea leída. Ok, entonces ¿cómo vemos esto? En el Visual Studio vamos a hacer un ejemplo. Vamos a declarar una variable, bueno, la misma. Entonces, hasta el momento yo he declarado una variable x de tipo integer, pero no le he asignado un valor. Y el concepto dice que tienes que asignarla un valor antes que ésta sea leída. Entonces yo voy a leerlo, quiero leerlo ahorita para ver qué es lo que pasa. Vamos a tratar de imprimir esa variable x en consola, ok, sin ningún valor. Console writeLine entre paréntesis x punto y coma. Entonces simplemente hemos declarado una variable x y la queremos imprimir. Pero acá vemos claramente que ya hay una rayita roja que nos está indicando un error. Y ese error es compilación, digamos, ¿no? Y el error dice uso de unsigned local variable x. Quiere decir que como nosotros no lo estamos asignando nada, entonces ya estamos obteniendo un error. Ni siquiera vamos a poder ejecutarlo, vamos a siempre obtener ese error y nosotros tenemos que corregir esto, ¿verdad? Por ejemplo, para corregir esto simplemente hay que asignarle un valor x igual a 10, por ejemplo. Desde que yo hago eso, entonces simplemente yo ya no voy a tener ningún error. Cuando construyo un programa, yo ya no tengo ningún error, yo puedo ejecutar esto tranquilamente. ¿Ok? Ahí se ha cerrado simplemente porque necesitamos invocar al método console read key para que no se cierre la consola rápidamente. Ok, por ejemplo, ahora ejecutamos esto y ya no tenemos ningún error y simplemente estamos imprimiendo la variable x. Ok, entonces eso es lo que dice el concepto. Una variable local debe ser asignada por un valor antes que ésta sea leída. Ok, el segundo dice, un argumento de una función o método debe ser proporcionada cuando el método sea llamado. Ok, entonces estamos hablando de métodos. Entonces vamos a crear un método en Visual Studio. Vamos a crear un método que se llame cualquiera en realidad. Static int, digamos, suma. Y vamos a poner acá algunos parámetros que necesitamos. Int a y digamos nada más eso, int a. Y vamos a abrir y cerrar llaves y dentro vamos a hacer una suma. Vamos a retornar un valor que sea una simple suma. Vamos a decir que a
más 10, ok, y eso nos va a retornar un resultado, ok. Ok, entonces vamos a invocar a este método. Acá hasta el momento hemos creado el método, pero ahora tenemos que invocar este método para que esto funcione. Entonces vamos a declarar una variable acá, la misma, digamos, x igual a 10. Y ahora vamos a invocar al método llamado suma. Ok, suma, y como es un método tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Y entonces vamos a tratar de imprimir esto. Vamos a copiar esto dentro de este statement como para hacer alusión a que queremos imprimir esta suma o este método, ¿verdad? Desde el momento ya vemos un error, vemos que está con raya roja y algo está pasando, y vamos a leer el error, ¿verdad? Dice, el método suma está tomando 0 argumentos. Entonces, cuando nosotros queramos ejecutar esto, siempre nos va a pedir que corrijamos el error, porque estamos teniendo ese error que no le estamos pasando un argumento. Vemos acá que el método está esperando un argumento. Este es un parámetro, digamos, y ese método está esperando que alguien le pase un parámetro. Acá estamos invocando al método, pero no le estamos pasando ningún parámetro. Entonces acá podemos pasar un parámetro, digamos, el número 5, porque lo que espera es un integer. Ahora sí nosotros estamos disponibles para ejecutar este proyecto sin ningún problema y obtenemos que tenemos a 15. ¿Por qué? Porque le he pasado 5 a este método y nada más este método lo que hace es una suma. Ese 5 que es A lo está sumando a 10. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos visto en el concepto, que decía un argumento de una función o método debe ser proporcionado cuando el método sea llamado. Nosotros hemos llamado a la función suma y le hemos pasado su argumento, ¿ok? Y lo último es que todas las otras variables como campos o fields y arrays son automáticamente inicializados por el runtime. O sea, cada vez que nosotros declaramos un campo dentro de una clase o dentro de una estructura o declaremos, digamos, un array. A propósito, hemos visto el tema de array en unos videos anteriores. Les recomiendo que ustedes lo vean. Ahí vemos más ampliamente cómo los arrays son declarados e inicializados y vemos digamos, sus valores por defecto. Entonces, volviendo a esto, todas las otras variables como campos, fields y array son automáticamente inicializados por el runtime. Eso quiere decir que nosotros simplemente cada vez que declaremos un field o un array, no hay necesidad de, por ejemplo, hacer esto y igualar a una asignación. Simplemente el runtime ya le asigna un valor por defecto por más que tú no lo asignes. Y ese valor por defecto va a depender de qué tipo es, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces sigamos con unos conceptos. Dice, valores por defecto. Todos los tipos de instancias tienen un valor por defecto. Cuando hablamos de tipos de instancias, estamos hablando de tipos predefinidos. También hemos hecho un video tutorial sobre tipos predefinidos y tipos customizados, ¿verdad? Entonces les sugiero que vean ese video tutorial de tipos predefinidos, pero para mencionar algunos, por ejemplo, algunos tipos predefinidos son el int, el string, el bool, y algunos de ellos tienen sus valores por defecto, digamos, ¿no? Por ejemplo, el valor booleano, su valor por defecto es el false, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo son los valores por defecto, por ejemplo, entre los tipos predefinidos. Pero de todas maneras vamos a ver cómo obtener los valores por defecto usando una palabra clave en el Visual Studio. Entonces vamos a Visual Studio y vamos a ver unos ejemplos de ello. Por ejemplo, para obtener el valor por defecto, como ya habíamos dicho, de un valor booleano, nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a declarar un valor booleano de esta manera: bool x igual a, escribimos la palabra clave que es default y abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de ella escribimos el mismo tipo que estamos declarando, que es booleano, ok, pero nosotros queremos imprimir qué es lo que obtenemos, ¿verdad? Para saber cuál es su valor por defecto. Entonces vamos a invocar el método writeLine de la clase console y vamos a imprimir a esa variable local x, y para que no se cierre la consola vamos a invocar el método console.readKey. Entonces ahora si ejecutamos, nosotros vamos a ver el valor por defecto
usando esta palabra clave. El valor por defecto de x, que es un valor booleano, y el valor por defecto es false, como ya lo vine diciendo hace un momento. Y así nosotros podemos seguir llamando o declarando, digamos, a variables locales de tipos predefinidos, como uno de ellos, por ejemplo, es el int, digamos, x o y, perdón, igual default, y dentro del mismo tipo, y vamos a imprimir a esa y o y ahora si imprimimos vamos a ver que el valor por defecto es 0, ¿verdad? Y así podemos seguir buscando otros valores de tipos predefinidos, tanto como por value type y por reference type, y podemos ver sus, digamos, sus valores por defectos utilizando la palabra clave default, ¿ok? Entonces eso es con respecto a los digamos valores por defectos. Entonces continuemos y tenemos también que los parámetros definen un set de argumentos que debe ser proveído para el método. Ya hemos visto, bueno, ya nos hemos adelantado a crear un método, el método suma, que tiene parámetros, y los parámetros son un set de argumentos que debe ser proveído para el método, ¿verdad? Yo tengo acá, bueno, no tengo un set, simplemente tengo un solo parámetro o un argumento que tiene que ser proveído para este método. Entonces, bueno, entonces ya nos, como les dije, nos hemos adelantado a este método. Y por último tenemos que podemos controlar cómo quieres que el parámetro sea pasado usando los modificadores ref y out. Este tipo de modificadores lo vamos a ver en un siguiente video tutorial. Hasta el momento nada más hemos explicado qué son las variables y qué son los parámetros. ¿Ok? Bueno, entonces este video espero que haya sido de su agrado. Es un poco corto, pero más que nada vale para afianzar qué es una variable y qué es un parámetro, ¿verdad? Y algunas cosas que hay que tener en cuenta, como estas de acá, sus implicancias de que una variable local debe ser asignada por un valor antes que ésta sea leída, ¿ok? Bueno, espero que hayan disfrutado el video y entonces nos estamos viendo en un próximo video tutorial, ¿ok? Muchas gracias, chao.